Entonces vamos a continuar leyendo el libro de Levítico y vamos a ir hoy al capítulo 8 de Levítico. Y aunque no puedo compartir la pantalla, tengo aquí mi Biblia electrónica y puedo leer sin ningún problema. Así que hoy cuando vayamos leyendo el libro de Levítico, vamos a estar pensando en las escrituras de Apocalipsis, capítulo 1, 5, que habla de que nosotros Jesucristo nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Que cuando piensen en el sacerdocio, cada vez que leemos acerca del sacerdocio levítico, tenemos que pensar en la santidad que el Señor pedía. Algo que vamos a ver, y yo quiero que ustedes subrayen en su Biblia, por favor, o que búsquenlo, márquenlo, lo que se le haga más fácil. Las veces que dice esta frase que les voy a leer ahora. Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. ¿Ok? Hoy vamos a enfocarnos en eso. Cuando ustedes vean cosas que no hacen sentido, lo vamos a enfocar en esas partes que dice, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Cosa que uno dice, pero ¿por qué tenían que hacer eso? Hey, eso fue lo que Jehová mandó hacer. Entonces no tenemos que cuestionarlo, sino que obedecerlo. En aquel entonces eso era lo que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que obedecer estos mandamientos que el Señor estaba mandando. Así que, si ustedes ven este capítulo de hoy, vamos a enfocar el capítulo 8 y el capítulo 9 también va a pasar esto, pero hoy solamente nos vamos a enfocar en el capítulo 8. Yo quiero que ustedes busquen todas las veces que ustedes encuentran por mandato de Dios, fue lo que Jehová había mandado a Moisés, fue lo que Jehová había mandado, tal y como lo había mandado. Y esta frase se repite una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Okay? Voy a empezar entonces leyendo el capítulo 8 de Levítico, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, el canastillo de los panes sin levadura. Todas estas cosas él tenía que tomarlas, ¿verdad? Coger todo esto. Cada una de estas cosas ya nosotros la habíamos estudiado al principio cuando él ordenó que se hicieran estas cosas. Ya estudiamos el aceite, ya estudiamos lo que significa el becerro de la expiación, ya estudiamos todo esto. Y ya el Señor, ya Moisés sabe de lo que el Señor le está hablando porque ya le había explicado cómo hacer todas estas cosas. Entonces dice, luego que tome todo esto, el verso 3 dice que va a reunir a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Estamos hablando del pueblo completo. Se tenía que reunir allí a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Moisés, aquí vemos la primera, hizo pues Moisés como Jehová le mandó. ¿Okay? Y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Toda la congregación, todo el pueblo se reunió allí. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. En el verso 5. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Ese verso 6, yo quiero que ustedes noten. ¿Por qué menciona que los tenía que lavar? Los mandó como si ellos no estuvieran sucios, como si no se hubiesen bañado. Están consagrando a los sacerdotes para una responsabilidad, para un trabajo. Y lo primero que van a hacer es limpiarse. Cuando vemos la limpieza en agua en el Antiguo Testamento, inmediatamente, hermana, lo que debe venir a nuestra mente es la limpieza de nosotros. ¿Cómo nosotros llegamos a ser sacerdotes? ¿Cómo nosotros nos consagramos para el sacerdote? Por medio del bautismo. Amén, por medio del bautismo. Ahí tenemos lo que es la limpieza en agua, una limpieza espiritual. Sin embargo, des en cuenta que esta limpieza era física, o sea, ellos tenían que limpiarse con agua físicamente. El agua física, cuando nosotros entramos al bautismo, esa agua física no representa nada de limpieza física. Es una limpieza espiritual, ¿verdad? Según Hechos 2, verso 38, donde nosotros recibimos el perdón de pecados
y la morada del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Y esto viene a ser una limpieza, porque el Espíritu Santo no va a estar en un lugar sucio, a menos que no haya una limpieza de esa casa. Así que cuando vemos aquí lo primero, limpiarse con agua, es de la misma, al mismo procedimiento que Jesucristo usa en Pedro y en Apocalipsis para que nosotros lleguemos a ser sacerdotes. Cuando nosotros somos limpiados en las aguas del bautismo, entonces venimos a empezar ese sacerdocio, aunque no es un sacerdocio levítico, sabemos que es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y entonces luego dice, puso sobre él la túnica, luego que lo limpia con agua, va a poner sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. ¿Se acuerdan cuando hablamos de estas vestiduras especiales? Estas vestiduras iban a identificar al sacerdote. Nada más de verlo, ya tú sabías quién iba a ser el sacerdote por la forma en que estaba vestido. Tenía una ropa especial, tenía una ropa diferente y tenía unas ropas que tenían unos simbolismos también. ¿Okay? Todos estos símbolos, hablamos del cinto, hablamos de, si ustedes van allá a Efesios, donde habla que nosotros tenemos que ceñirnos, ¿verdad? Con ese cinturón de justicia, donde habla de una vestidura en el capítulo 6, donde habla de esa vestidura que nosotros tenemos que usar, de toda la armadura de Dios que debemos ceñir. Tiene todo este simbolismo, tiene que ver con cosas espirituales. Cada uno de ellos tiene que ver con cosas espirituales. Y aunque en el libro Levítico estamos viendo cosas físicas, todas ellas iban a representar cosas que tienen que ver con nuestra vida. Así que cuando usted quiere ver cada parte de esta ropa que se estaba pues poniendo, entonces usted va a Efesios capítulo 6 y mira allí la armadura de Dios que todos nosotros debemos poner. Luego le puso encima del pectoral, le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo de unas personas, todavía no hay tanta explicación de lo que era el turín y el turín, pero eran como si fueran dos piedras y dependiendo de las decisiones que se iban a tomar, se usaban como para echar suerte. ¿Okay? Se ponía en el pectoral, que era como unos bolsillos que tenía el pectoral y ahí se ponía. El pectoral es como un delantal, literalmente, es como un delantal, pero si ustedes recuerdan, llevaba unas cosas específicas, llevaba los nombres de las 12 tribus, llevaba 12 piedras preciosas, cada piedra tenía el nombre de una de las tribus, y todo era para representar cómo el sacerdote era responsable de las 12 tribus, cómo él era responsable de orar, de guardar en su corazón, de orar por ellos, de hacer sacrificios por ellos, por todo el pueblo de Israel. Eso ya lo estudiamos cuando estudiamos la vestidura del sacerdote. Después puso la mitra sobre su cabeza. Si ustedes ven la armadura, ya mismo yo quiero que lo veamos, pero quiero terminar aquí primero para que veamos Efesios 6. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Los mandamientos ya se habían dado antes. Y muchas veces nosotros miramos el Antiguo Testamento y tendemos a menospreciar cosas que Dios mandó al pueblo de Dios, a su pueblo santo, cosas que Dios mandó a hacer. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de mirar estas cosas y ver por qué están aquí escritas. Porque el Señor quiere que nosotros la tengamos. Que si eso era solamente para Israel, eso podía estar destruido ahora mismo y eso a nosotros no afectaba. Sin embargo, todo esto tiene una connotación espiritual. ¿Okay? Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo, todas las cosas que estaban en el tabernáculo y las santificó. ¿Se acuerdan que hablamos de que ese aceite era algo santísimo? Era un aceite especial preparado con unas órdenes específicas como Dios lo había mandado. Y roció de él sobre el altar 7 veces
y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlo. Ok, ¿se acuerdan que cuando se hace una expiación, se rocía la sangre para remisión, para redimir, para perdón? Sin embargo, ahora mismo lo que se está rociando es el aceite, y el aceite se está rociando para santificación. No es para perdón, no es para redención. El asunto de la santificación tiene que ver con apartar para un oficio, separar, santo, algo sagrado. A veces nosotros minimizamos mucho esa palabra, al punto que tenemos temor de atrevernos a decir, yo soy santo. Mira, yo digo eso y me tiran piedra en la iglesia, de que se cree guanta, se cree mejor que todos los demás. Pero hermana, espérate, yo soy santa, pero tú también. O sea, nosotros todos somos santas, nos hemos apartado. Somos un sacerdocio santo, escogido, nación santa, con el propósito de anunciar al mundo la luz de Cristo, anunciar a Cristo como nuestro Salvador, para que más puedan salvarse. Esa es nuestra función como sacerdotes de Dios. Y si nosotros no entendemos que nosotros somos santas, que nosotros hemos sido escogidas, apartadas para este trabajo, entonces tenemos que reevaluar nuestra fe. Tenemos que reevaluar qué es lo que creemos realmente. Porque cuando aquí habla de este aceite que se roció para santificar a ese pueblo, ¿qué usted cree que se roció para santificarnos a nosotros, hermana? ¿Cómo nosotros somos santificadas? La sangre de Hechos Cristo. 2:38. A ver, la sangre de Cristo. Y 8:2:38 hay algo bien específico que habla de esa santidad en nosotros. ¿Qué ustedes creen que es? Habla del bautismo para el perdón de pecado. El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el templo de Wanda, se te oye muy cortado. Ok, ahora Mejor. ahora analiza, ¿sí? Ok, vamos a analizar. Piensen, ustedes, nosotras, somos el templo de Dios. En este templo, ustedes quieren más santificación que esa, que el Espíritu mismo de Dios viene a morar en nosotros y nos hace santísimas, hermanas. Cada una de nosotros. Hay algo santísimo que el Espíritu mismo de Dios venga a morar dentro de nosotros y nos convierte en ese templo santo, en ese sacerdocio santo. Nos aparta del resto del mundo. Ya no es lo mismo, hermano. Si nosotros no entendemos esto, debemos reevaluar nuestra fe. ¿Qué es entonces lo que estamos creyendo? ¿Que esto es un club social y que voy los domingos al club social? ¿O esto es realmente algo serio y algo realmente que tiene que ver con mi santidad y con la idea de que el Espíritu Santo de Dios mora en mí para santificarme, para que ya yo no me contamine más con el mundo, para que yo ande una nueva manera de vivir, para que yo sea luz en medio de las tinieblas y que le muestre por la forma en que vivo, le pueda mostrar a todos los demás, yo soy santa y el Santísimo habita en mí. Wow. Ustedes me disculpan, pero esto son cosas que entiendo que son profundas cuando yo las analizo y me pongo a pensar en ella, a meditar, Señor, soy yo ese templo santo donde tú puedes morar. A veces cantamos ese corito, ¿sabes ese corito que dice, quiero ser un santo templo donde tú puedas morar? Pero soy yo ese santo templo donde el Señor puede morar. Estoy viviendo en esa santidad donde el Espíritu Santo se puede gozar, o vivo contaminando, o vivo una vida donde no hay santidad, porque no lo entiendo, porque todavía no lo acepto, porque todavía no estoy de acuerdo en que soy santa. Hermano, usted se atreve a decir ahora, yo soy santa. O usted todavía me está mirando como loca, me está mirando como cuando yo está loca. O decimos, soy santa. Amén. Amén, amén, porque sí lo somos. Soy santa y soy una apartada para el Señor.
y su espíritu vive en mí. Ya yo no soy como los demás, somos algo diferente. Y no es por arrogancia, hermana, es que somos siervas del Dios Altísimo. Por lo tanto, no es arrogancia, es humillándonos en su presencia. No creemos que somos mejores porque nosotros hagamos algo mejor, es porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Yo no tengo control de que la majestad del reino de Dios, las cosas grandes, las cosas espirituales, estén aquí. Y que Dios me haya dado la oportunidad de ser parte de esto, ¿verdad? Así que a los que creen de esa oportunidad de ser llamados hijos de Dios, somos esas hijas de Dios, por la fe en Cristo Jesús, no por nosotras mismas, sino por lo que Él ha hecho en nosotros. Así que cuando usted lea ahora Efesios 6, usted ahora lo va a leer de una forma diferente, porque esa armadura tiene que ver con lo que nosotros tenemos para poder ser un sacerdocio santo. Que allí habla de la justicia, habla de la fe con esa espada, ¿verdad? Son varias cosas que vamos a estar viendo en un momento en Efesios 6. Dice que después, en el verso 13 ahora, después de ungirlo con aceite y ungir todo, que Aarón se derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo también, para apartarlo. Y así nosotros somos selladas con el Espíritu Santo para poder ser ese sacerdocio santo para Dios. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cinto y le ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre, y puso con su dedo sobre los cuernos del altar, alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Cada vez que nosotros vemos la palabra expiación, reconciliación, redención, ¿qué es lo primero que debe llevar a nuestra mente, hermanos? Lo primero que debe llegar a nuestra mente cuando hablamos de expiación, el becerro de la expiación, para reconciliar. Perdón de pecado. Jesucristo. Jesucristo y el perdón de los pecados, amén. Son las cosas de Jesucristo, debe llegar inmediatamente a mi mente. Expiación. Jesucristo es que expía mi pecado, el que perdone, ese perdón de pecado, solamente Jesucristo, no hay otra forma. Y aunque estoy leyendo el Antiguo Testamento, recuerde que está todo conectado a nuestro Señor Jesucristo. No hay nada fuera de Él. Recuerden como dice Colosenses 1:16. Todo fue creado por Él y para Él. Si nosotros entendemos esto, una hermana quiere leer Colosenses 1:16. Ya lo tengo. 1:16 dice así. Porque en él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por medio de él y para él. Amén, amén. Entonces, si nosotros entendemos esto, vemos que esto que estaba mandando Jehová Dios aquí, recuerden que el tabernáculo era una imitación de lo que hay en el cielo, ¿ok? Una imitación idéntica, dice, de lo que hay en el cielo. Este templo, luego viene a ser el templo, tenía que ser idéntico con estas instrucciones que Dios había mandado. Y ahora estamos hablando de cuáles que Dios está mandando. Y Moisés tiene que hacerlo tal y como lo mandó Jehová. Pero el asunto es que todo esto es para Jesucristo, para su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios decidió. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús, porque eso fue lo que Dios ha mandado. Nosotros somos salvos por medio del bautismo. El bautismo salva, porque eso es lo que Dios ha mandado. Y yo quiero que ustedes luego tomen esta asignación de poder leer este capítulo hoy y la próxima semana también, que vamos a tener este capítulo 9, y vean todas las cosas que Dios ha mandado que tienen que ver con nuestra salvación. Que muchas veces nosotros no estamos pendientes de esas cosas, pero son cosas que Dios ha mandado.
Y algo que Moisés aquí no está repitiendo una y otra vez mientras vamos leyendo este capítulo. Estas son las cosas que Dios ha mandado. Y nosotros tenemos que ver nuestra vida de esa forma, porque como un sacerdote va a estar haciendo el trabajo de sacerdote si no sabe ni siquiera lo que Dios ha mandado, si no lee las escrituras, si no escudriña, si no busca la voluntad de Dios, ¿cómo puedes hacer lo que Dios te ha mandado? Así que una responsabilidad grande la que tenemos delante de nuestros Dios. Entonces, luego dice el verso 16, tomó toda la grasura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y la grosura de los riñones, los dos riñones y la grosura de ellos. Lo hizo Moisés arder sobre el altar. El becerro, su piel, su carne, su estiércol, lo quemó. Y cuando se habla de ese sacrificio fuera del campamento, inmediatamente viene a nuestra mente Jesucristo, ¿verdad? Que Él murió fuera del campamento para llevar allá afuera los pecados de nosotros. Entonces dice que después, el verso 17, todavía tengo el verso 17, dice que todo esto lo hizo Moisés como Jehová lo había mandado. Seguimos viendo otra vez, esto eran mandamientos serios. ¿Sabe que Jesucristo, cuando murió en la cruz, murió como Jehová lo había mandado? ¿Sí? Había que haber sacrificio de un cordero sin mancha para que pudiera redimir, perdonar los pecados de todos nosotros. Que ese becerro, ese cordero era Cristo. Amén. Amén. Y ese cordero era Cristo, fue Cristo. Entonces el verso 18 dice, después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Y Aarón y sus hijos pusieron su mano sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas. Y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato. ¿Se recuerdan cómo hablábamos? Que no era el animal en sí lo que el Señor recibía como sacrificio, como ofrenda, sino ese humo, ese olor que subía al cielo. Ese holocausto era de un olor grato, una ofrenda encendida para Jehová. Vuelve y dice el verso 21, como Jehová lo había mandado a Moisés. Yo no sé si usted había leído antes este capítulo o si se había detenido. Algo yo le dije, o el otro día le decía a María, que cuando yo me detengo, leer con calma, cuando no ando corriendo, yo siento al Señor hablando de una forma tan especial, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vemos un asunto de obediencia, hermana. Por cada versículo veo obediencia, obediencia, obediencia. Y el Señor me anima a ser obediente a través de su palabra, ya sea el Nuevo Testamento, ya sea el Antiguo Testamento. Y veo aquí cómo Moisés procuraba obedecer la ley como Dios le había mandado. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. ¿Se acuerdan que al principio en una de las clases hablamos de los diferentes tipos de sacrificios? Ahora mismo vamos por el tercer sacrificio en este día. Si se ha dado cuenta, estamos hablando de 3 sacrificios diferentes. Tenemos este carnero de la consagración. Tenemos en el verso 18 el carnero del holocausto. Y tenemos en el verso 14 el becerro de la expiación. Oiga, usted puede creer que todos esos sacrificios Jesucristo los cumple todos. Se habla también de la ofrenda de la paz. También Jesucristo los cumple todos y cada uno de ellos. Qué hermoso es saber que nuestro Señor Jesucristo nos ama tanto que dio su vida con ese propósito. Entonces, en el verso 22, que nos habla del carnero de las consagraciones. La consagración tiene que ver con consagrarse, tiene la palabra consagrar, y tiene que ver con santidad,
tienen que ver con separarse. Y dice que Aarón y sus hijos pusieron sobre su mano sobre el carnero, la cabeza del carnero, y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Cuando yo le dije al principio, cuando ustedes oigan cosas extrañas que no entienden por qué lo estaban haciendo, entonces usted vuelve otra vez a las partes que dice como Jehová lo había mandado. Porque no nos ponemos a discutir por qué hay que ponerle sangre en la oreja derecha de Aarón, en el lóbulo de la oreja. Esa es esta partecita aquí donde las mujeres se quitan los aretitos. Ahí, eso es lo que se llama el lóbulo. Y ahí él estaba poniendo la sangre. Y en el lado derecho, la oreja derecha, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, dedo pulgar, ahí de su mano derecha, también ahí, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Ay, te dirán, ¿qué rayo es esto? ¿Por qué tienen que ponerle sangre a la oreja, al lóbulo de la oreja de Aarón, o al dedo, al pulgar derecho, o al pulgar del pie derecho? Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de su pie derecho. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura. Y oigan, están hablando de la consagración para los sacerdotes. Esto no se hizo con más nadie. Este ritual solamente se hizo con Aarón y sus hijos y obviamente con los otros sacerdotes que más adelante se consagraban para este trabajo. Pero en este momento estamos hablando específicamente de Moisés, de Aarón y sus hijos. Y ahora piensen, ¿qué sangre es rociada sobre nosotros cuando nosotros nos consagramos? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo es rociada sobre nosotros. Y uno dice, espérate, Wanda, pero nosotros no cogieron y nos echaron sangre encima. Recuerden que estas cosas físicas tienen un significado espiritual. Y por fe creemos que esa sangre de Cristo, porque así lo dice, porque fuimos comprados con esa sangre de Cristo, fuimos limpiadas con esa sangre de Cristo. Y esa sangre es rociada en nosotros. Es más, dice que somos sellados, hermana, con el Espíritu Santo. Y la única forma de ser sellada con el Espíritu Santo es después de ser limpiada con la sangre de Cristo. Así que ahora nos parece tan raro, ¿verdad? El hecho de que hayan puesto sangre en el lóbulo y en la oreja, en el pie, en la mano. Pero nosotros somos limpiados completitas con la sangre de Cristo, de a pie a cabeza. Así que... Wanda, permiso. Cuando tomamos la cena que representa la sangre de Cristo también, ¿verdad? Que estamos representando su sangre en su muerte en la cruz. Amén, amén. Participamos, ¿verdad? De esa sangre de Cristo cada vez que venimos a la cena del Señor. Gracias, Nana. Gloria a Dios por eso. Entonces dice que después tomó la grosura, en el verso 25. La cola. ¿Puedo hacer un comentario chiquitito, Wanda, o hasta el final? Adelante. No, esto no es que lo que dice la Biblia, sino simplemente yo pienso que podría ser que al ponerle la sangre en la oreja, en la mano y en los pies, es que para que realmente cuando estamos bautizadas completamente quedemos bajo el agua, porque muchas personas cuando están pueden sacar el pie, pueden sacar la mano, otra vez tratan como levantarse. Entonces, si no tenemos completamente la sangre en todo el cuerpo, no estamos bien limpias. Ese es mi pensamiento. Sí. No digo Son cosas que a veces uno lo escucha y uno cuando uno lo piensa realmente se supone que estemos sepultados. Un muerto con la cabeza afuera está vivo, está mal enterrado. Oiga bien, está muerto, pero está mal enterrado. Y se dejó la mano afuera o el pie afuera también. Sí, y creemos que cuando habla de enterrarnos en el bautismo quiere decir sumergido. Cuando somos sumergidos en la agua del bautismo, dice que es igual, representa lo mismo que cuando Cristo fue sepultado. Claro que sí. Y lo mismo que cuando el pueblo de Israel pasaba por el mar, dice que las aguas alrededor y tenían agua también arriba, estaban sepultados cuando pasaron por el mar en seco. Es hermoso como el Señor conecta toda su palabra, el Antiguo Testamento y el Nuevo, todo conectado. El pueblo de Dios con su iglesia. Y después yo digo, Señor, yo estoy ahí en tus planes. ¿Sabes? Me emociono. Yo me emociono cuando yo pienso, Dios, yo estoy en tus planes. Yo soy parte
de esas cosas hermosas que tú has hecho con la humanidad y que ahora está trabajando con nosotros como iglesia. Te damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha incluido en sus planes preciosos. Entonces dice el verso 25. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones, la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y recuerden que algo que habíamos comentado era cómo nunca debía faltar el pan en la mesa de los panes, no debía faltar el aceite, eran muchas cosas que nunca debían faltar en el tabernáculo, que siempre debían de estar ahí. Entonces él coge todas estas cosas y las pone todas en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como una ofrenda mecida delante de Jehová. Muchas veces cuando leemos esto de la ofrenda mecida, literalmente eso es lo que dice, mecerla. Es un ritual que se hace. Y nosotros no hacemos ese tipo de rituales de mecer cosas. Pero como hemos estado leyendo hasta ahora, esto eran mandatos que Jehová le había dado a Moisés. Y tenían que hacerlo tal y como Dios lo había mandado. Así que muchas veces usted puede ver personas de otras religiones que mecen las cosas, las mueven así, un incienso lo mueven y es como si fuera una ofrenda mecida desde ese punto de vista, pero nosotros no estamos mandados a hacer esos rituales. Nosotros estamos mandados a ver qué significa estos rituales en nuestras vidas, ¿ok? Porque nosotros no estamos obligados a obedecer los rituales del Antiguo Testamento, pero si están aquí, ¿qué implicación espiritual tiene esto para nosotros? Porque nosotros somos un reino espiritual. Recuerden que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Nosotros somos un sacerdocio santo, es algo apartado, algo diferente. Y si nosotros no entendemos que las cuestiones de nosotros son espirituales, la relación de nosotros con Dios es espiritual, no nos hemos elevado a donde Dios quiere que estemos. Todavía seguimos con las tradiciones y las costumbres de cosas materiales, sin entender. Cuando la hermana trajo el ejemplo de cuando participamos de la cena del Señor. Hermana, si usted piensa que la cena del Señor es pan y jugo de uva, usted está perdida. Aquí entre usted y yo. Ya. Usted no entiende, usted no está entendiendo que estas son cosas que van más allá, son cosas espirituales. Estamos en la comunión con Cristo, estamos participando de su cuerpo y de su sangre. No estamos participando de una representación, estamos participando de Él con Él. Y si usted no ha llegado a entender estas cosas, todavía tiene que volver a reevaluar su fe, qué es lo que usted está creyendo, qué es lo que usted está siguiendo. Porque es necesario que nosotros entendamos por qué participamos de estas cosas físicas que no tienen nada que ver con pan y jugo. Tienen que ver con la sangre y el cuerpo de Cristo. Sacrificio perfecto. Tiene que ver con cosas espirituales que nos limpian de pecado, que nos acercan a Dios, que nos unen a Cristo. Miren lo espiritual que es esto, hermano. Que Él come con nosotros y nos unimos. En la comunión, hay una comunión en el pueblo de Dios. Este cuerpo está unido, pero ¿con quién está unido? Con Cristo, con la sangre y el cuerpo de Cristo. ¡Wow! Ustedes me disculpan, pero esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Y hasta que en la iglesia, las hermanas, los hermanos, aún los niños y jóvenes que participamos, que estamos ahí en este cuerpo, no entendamos la magnitud, la profundidad de lo espiritual que es la participación de la cena. Así que no entendamos lo espiritual que son las alabanzas, cuando nos reunimos a cantarle al Señor y dicen que el Señor se mueve en la alabanza de su pueblo. Hermano, si nosotros no entendemos estas cosas, tenemos que reevaluar nuestra fe. Tenemos que ver qué rayo es lo que yo estoy creyendo. Porque si no, estamos en un club social como fuera ir al Club de los Leones o al Club de los Boy Scouts. La misma cosa. Hoy participo de esto y aquello
y me bebo el pan, me bebo el jugo, canto un par de coritos, me siento un rato a ver lo que el tipo está diciendo allá al frente, si lo escucho bien, si lo entiendo bien, si no lo entiendo tan bien, y sigo mi vida. Y vuelvo a la próxima semana y hago lo mismo. Si así es como tú estás llevando tu fe, es tiempo de evaluar, tiempo de ver, Señor, esto es algo santo, esto son cosas espirituales, yo la estoy cogiendo a la ligera. No me estoy dando cuenta de que estoy en la carne cuando debería estar en lo espiritual, que debo elevarme, que en mi vida diaria, no solamente cuando voy al club social, que mi vida diaria debe estar cada día elevándose a las cosas espirituales. Si no hemos llegado ahí, hermana, tenemos la responsabilidad de llegar a entender que esto son cosas celestiales. Nosotros, el Señor nos ha dado, dice que nos ha dado a sentarnos en lugares celestiales. ¿Cómo que todavía no entendemos que la iglesia es uno de esos lugares celestiales? Que esto es la embajada del cielo, que esto es la embajada del reino de Dios. ¿Sabes lo que usted sentarse ahí y creer que está en cualquier sitio? Y no darse cuenta, mira, yo estoy aquí en la embajada del cielo. Miren, hermana, los ángeles están viendo la reunión de los santos. Eso no es lo que creemos, porque eso es lo que dice la Biblia. Que los santos están ahí mirando nuestras reuniones. ¡Wow! Esto es profundo, esto es algo serio. Y si yo no lo entiendo, vuelvo a decir y a repetir, debo reevaluar mi fe. Debo ver qué es lo que creo y ponerme en sintonía, porque en cualquier momento viene el Señor y me encuentra fuera de base. Yo no sé si usted ha jugado béisbol. Lo que quiere decir encontrarte fuera de base es que te van a dar un out y te van a sacar. Y no vas a poder jugar ya nomás. Fuera de base es que que te van a sacar. Así que vamos a evaluarnos, vamos a mirar si esta santidad que el Señor está mandando al pueblo de Israel, a los sacerdotes, si yo como sacerdote de Dios estoy buscando esa santidad también en mi vida. Entonces, aunque no entendemos estas cosas de la ofrenda vencida, vamos a seguir viendo cómo esto eran mandamientos de Dios. Después tomó aquellas cosas, estoy en el verso 28, después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y la hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Ese olor grato, se quemaba todas esas cosas. Las cosas cuando se queman se convierten en ceniza. Y esas cosas no llegan al cielo, eso se queda ahí. Pero ese humo subía al cielo. Y era esa ofrenda, que era ese olor grato a Dios. Era algo que él aceptaba. Dice que tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés. Vemos aquí que aunque no entendemos porque hay que estar meciendo cosas y quemando cosas, el verso 29 vuelve y nos repite, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre la vestidura de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y la vestidura de sus hijos con él. Esto de santificar, volvemos otra vez, eso es que lo apartó. Esto es que ahora las cosas eran santísimas porque se consagraron para el Señor, se santificaron para el Señor. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el Hermana, otra vez se le fue la voz. Queda en el verso 31, donde iba a coger todo esto, iban a comérselo allí Aarón y sus hijos, porque lo había mandado así, era un mandamiento, y Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan, lo quemaréis al fuego.
de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días. Ellos iban a estar ahí por 7 días. No podían salir hasta el día que se cumplan los días de vuestra consagración, porque por 7 días seréis consagrados. ¿Saben que a veces veo algunas iglesias, algunas religiones que tienen ciertos requisitos cuando consagran a una persona? Y a veces me pongo a pensar, y alguno de los requisitos es el hecho de estar 7 días, o sea, una semana apartados antes de salir de su consagración. Lo hacen diferentes religiones. Y la razón que menciono esto es porque un día me quedé pensando en este asunto. Hace mucho tiempo, cuando mi hijo se bautizó, uno de mis hijos se bautizó. Y cuando se bautizó, después del bautismo, yo me quedé pensando, ¿qué supone que uno haga después que uno se bautiza? Que yo recuerdo que nosotros teníamos servicio por la noche y después del bautismo volvimos otra vez para la iglesia, porque yo me bauticé por la tarde, después del primer servicio, y luego fuimos a comer y volvimos otra vez para la iglesia. Entonces, cuando uno tiene un solo servicio, ¿verdad? Desde que uno hace, después que uno se bautiza, y yo veo cómo esta gente cuando se consagraban, duraban una semana apartados dentro del tabernáculo, no salían de ahí por 7 días. Y tenían que quedarse ahí, comía de lo que había ahí. Y era un tiempo especial donde ellos estaban ahí preparándose para el trabajo que tenían que hacer. Yo no sé si usted entiende este asunto. Por ejemplo, la familia de Aarón no pidió ser sacerdote. Es algo que ellos escogieron. Dígame bien. Y ellos tenían que prepararse porque ellos fueron escogidos para hacer este trabajo. No lo escogieron a ellos. Ellos no escogieron este trabajo. Ellos fueron escogidos por Dios. Usted sabe lo que es de prepararse para matar animales todos los días. Todos los días, haciendo sacrificios. Sacrificios que algunos eran de paz, pero otros eran por pecados del pueblo. Y ellos ahora iban a tener que encargarse de ese ministerio todos los días de su vida, haciendo sacrificios, haciendo sacrificios. Yo me puse a pensar en esto y yo digo, wow, Señor, gracias que estamos bajo la gracia, que no estamos bajo la ley. Porque si estuviéramos bajo la ley, yo todavía tuviera temor. Que yo no puedo matar de una gallina. Yo puedo matar, pero yo ni un ratón puedo matar. Si yo veo que bota sangre y yo salgo corriendo como una loca, yo, ¿cómo pudiera yo, si me tocara hacer algo así, un trabajo así? Yo sé que hay muchos hombres que son como yo, son gallinas igual que yo. Y si les tocara por obligación hacer un trabajo como este, ¿estarían ellos preparados para hacer este trabajo? O sea, ¿tuvieran ellos esa disposición de decir, Señor, voy a hacer como tú me estás mandando, aunque esto no me guste, aunque esto me sea raro? A veces hay cosas que nosotros tal vez condenamos y juzgamos mucho al pueblo de Israel, pero era fuerte que te manden a hacer este trabajo cuando tú, o sea, este tiempo era especial para eso. Era un tiempo donde ellos se iban a consagrar, se iban a preparar, y creo que este tiempo los iba a ayudar a ellos a estar más preparados. Y por eso era necesario hacerlo, durar ese tiempo apartado. Y yo entiendo que en ese tiempo Dios estaba preparando sus corazones para el trabajo que ellos tenían que hacer, y también hasta su estómago. A mí me tienen que preparar el estómago, porque yo no podría. Mi estómago no aguantaría este trabajo. Así que dice que de la manera, el verso 34, para que entendamos por qué tenían que durar todo este tiempo, de la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para espiarlos. Para espiarlos. De esta manera fue que Jehová mandó hacerlo, para poder espiarlo, para que hubiera perdón de pecado, para que pudiera estar limpiado o purificado. A la puerta, pues, en el verso 35, a la puerta, pues, del tabernáculo de reunión, estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. ¿Quiénes estaban a la puerta? Recuerden que estamos hablando de que de la puerta del tabernáculo de reunión no podían salir, de la puerta no podían salir. Los sacerdotes, Aarón y sus hijos, estaban dentro,
Pero dice que, ¿quiénes recuerdan cuando empezó el capítulo 1, a quién le estaban hablando? En el verso 1, perdón. Al principio, ¿a quién fue que le dieron la primera orden? Que se pararan a la puerta del tabernáculo. Vamos a ver, una hermana que me conteste. Sé que estamos en el verso 35, pero si usted va arriba en su Biblia, originalmente había... Sería Aarón, No, no me Aarón. recuerdo. O ¿Cómo fue? Moisés. Aarón No, o Moisés, no No, recuerdo Moisés bien. está haciendo este trabajo. Aarón y sus hijos van a estar, no podían salir de la 45. madre. a la Le hizo que se reúna toda la congregación. Gracias, muy bien. Todo La el puerta pueblo del de Israel, tabernáculo toda del la monte que había congregación estaban delante de Jesús. reunidos 7 días guardará a la puerta. para ¿Lo vieron? ¿Qué verso ya? Estoy leyendo el 35, pero no es hasta que Ese es el verso número 3. sí, 3, Muy exactamente. bien, Gracias. gracias. Ahora, Gracias. 35, porque viene hablando ahora que dice a la puerta del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días. ¿A quién le está hablando aquí? Si al otro le dijo en el verso 33, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis, no vas a salir de la puerta. Pero ahora le dice a la puerta, el 35. ¿Ven la diferencia? Mientras que Aarón y sus hijos le va a decir que no pueden salir de la puerta, tienen que quedarse adentro, porque si se fijan, le dijo que comieran aquí la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, el verso 31. Van a comerla ahí. Ellos tenían que quedarse ahí. Y de la puerta del tabernáculo, dice el 33 de reunión, no saldréis. No saldréis de ahí. Y luego dice, a la puerta del tabernáculo de reunión, el 35, estaréis día y noche por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así ha sido mandado. Luego el 36 dice que Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Wow. A ver, la que subrayaron en su Biblia, ¿cuántas veces aparece aquí mandato de Dios a Moisés? ¿Fue mandado o lo mandó Jehová por medio de Moisés? Yo encontré 11. 11 en 36 versículos. Yo encontré 10. 10. Ok. Sigue buscando, Janet. Hay una, no sé si cogieron el 34, que dice, mandó a hacer Jehová para espiarlo. Esa también, donde habla de Sí. mandó, mandar, Sí. mandato. Sí, sí, ese lo tengo. Y el 35, porque así se ha mandado. Porque Ajá, así ha sido mandado. Y el 36, También. ¿qué? Y que hablan de la 31. congregación, apunté Ah, como ok, ya 7. tengo 11 entonces. Ok. Ok. Y el 31, Ujú. Sí, el 31. Según yo he El mandado. 29, Ujú. 8, 21, 21, 17, 13, 13, 9, 5 9, y 4. 5 y 4. amén, amén. Entonces ahora uno dice, wow, en 36 versículos, 11 veces está diciéndole, Dios lo ha mandado, Dios lo ha mandado, Dios lo ha mandado. Wow, esto era algo serio, hermano. Ahí Yo viene la puse de la importancia de la obediencia y de ver los mandatos del Señor y no tomarlo a la ligera, no verlo como cosa de poca estima, sino que veamos la forma, busquemos la forma de que veamos los mandamientos de Dios y que lo obedezcamos. Y dice el Señor que sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? No son cargados, no son fuertes. Podemos llevar esa carga, porque no son mandamientos gravosos, no son cosas que nos afectan mal, sino al contrario, van a ser de bendición para nuestra vida. Bueno, hermana, con esto terminamos el capítulo 8. Que Dios nos siga ayudando a ver su palabra y ver esos hilos de amor, así lo hemos llamado, Omar y yo, los hilos de amor del Señor, que a través de todo el Antiguo Testamento va entrelazando y va uniendo
y demostrando amor, que busca la obediencia de su pueblo y él trabajando con su pueblo. Qué hermoso nuestro Dios trabajando con nosotros. Oremos para terminar. Santísimo, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra que nos trae a conocerte más, a ver tus mandamientos, Señor, y saber que tú sí quieres obediencia de parte de nosotros, que tú buscas que nosotros seamos fieles y que obedezcamos tus mandamientos, aun cuando no los entendemos, Padre, aun cuando no tenemos todas las instrucciones claras, o Señor, aún no tenemos el corazón dispuesto, que podamos estar dispuestos a obedecer, que podamos tener el corazón humillado delante de ti y que dejemos guiarnos por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, te amamos, te adoramos, te damos gracias por Jesucristo, que lo vemos, Señor, en cada sacrificio, para el perdón, para la remisión, para la consagración. Gracias, Padre, y oramos a ti en el nombre de Jesucristo, tu amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Amén. Yo apunté la palabra congregación, encontré